¿Qué me está impidiendo fluir económicamente? Esa es la pregunta que tenemos para el interactivo de hoy. Hola, soy Maina Sáez y soy canalizadora y psicotaróloga. Quiero, como siempre, daros las gracias a todas las personas que estáis de forma incondicional en el canal, y para aquellas personas que os vais incorporando nuevas, os quiero dar la bienvenida a todas. Espero de corazón que los vídeos os ayuden y os orienten. Si consideráis que este vídeo le puede ayudar a alguien, compartirlo si así lo sentís. Y si os gusta, pues darle a like. Ahora sí, ahora vamos al interactivo que tenemos en el día de hoy, que para ello, como os comentaba, la pregunta que tenemos es ¿qué me está impidiendo fluir económicamente? ¿Qué es aquello en qué área de mi vida me está afectando? Y realmente tomar un poco más de conciencia de dónde está esa dificultad, ¿de acuerdo? Quiero recordaros que la tirada es generalizada, nunca se puede comparar con una tirada personal, es posible y a veces hay que entender que este tipo de bloqueos que se dan en nosotros tienen una connotación mucho más profunda de lo que parece, siempre está relacionada con el árbol y también con el karma o el propósito que nosotros hemos traído, quiero decir, todo tiene un porqué y de forma profunda este tipo de cosas solamente se pueden ver pues eso, con una tirada personalizada, pero espero poderos aclarar con la máxima claridad posible bueno, esta pregunta, ¿no?, a cada uno de vosotros. Bien, pues como siempre tenemos dos opciones. En este caso tenemos la opción número 1, que es el gatito de color lila, y la opción número 2, que es el gatito de color verde. Ya sabéis que yo habitualmente no doy tiempo para escoger, así que si no lo tenéis claro podéis pausar el vídeo y con tranquilidad pues elegir. Podéis ver una o dos opciones como sintáis, pero es importante que os quedéis con aquello que tenga una resonancia para cada uno de vosotros. Bien, voy a apartar esta opción, la vamos a dejar en un ladito. Y para aquellas personas que habéis elegido la opción número 1, gatito de color lila, os voy a pedir que realicéis 3 respiraciones profundas si así lo sentís y que hagáis la pregunta en voz alta o mentalmente, como vosotros consideréis. ¿Qué me está impidiendo fluir económicamente? Bueno, en realidad una de las cosas más importantes que os está manteniendo en esta situación, que de algún modo es, pues podríamos decir, una situación en la que vosotros no estáis acabando de fluir con esa parte económica, tiene que ver sobre todo con cómo creo yo o cómo siento que tengo que ganar ese dinero o tiene que llegar a mí ese dinero, ¿de acuerdo? Entonces es importante que entendamos que parte del proceso que hay aquí está relacionado con esa creencia que yo tengo, ¿de acuerdo? Es una creencia evidentemente heredada, pero que en este caso tiene que ver sobre todo cómo yo considero que se ha de ganar el dinero o tengo que conseguir ese dinero. Hay una cierta o una cierta, no, quiero decir, está claro de que de algún modo vosotros estáis en un momento en el que habéis hecho mucho trabajo sobre este tema, al menos de forma consciente, habéis intentado también por muchos medios pues buscar una solución y no acaba de llegar a esta solución porque no es tanto la solución desde el exterior, sino un cambio de creencias, ¿no?, de visión personal. Y esto es realmente el kit de la cuestión. Bien, entonces vamos allá, vamos por partes. Fijaros, esta primera carta nos está indicando que tenéis que escoger un camino más definido. Posiblemente vosotros estáis tratando de llevar a cabo una cuestión respecto a este tema que es un poco como luchar contra un titán, ¿no? Quiero decir, si yo estoy poniendo todo de mi parte, pero no soy consciente de dónde está la brecha, de dónde está la dificultad que no me deja avanzar de la manera que yo realmente debería de avanzar,
tiene que ver sobre todo con esa parte, ¿no? Tiene que ver sobre todo también con el linaje, en este caso yo os diría, digamos, vuestro árbol, pero más con la parte masculina que con la parte femenina. Esta carta también nos indica en qué posición estoy yo, ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo en este momento en mi vida y dónde me he posicionado yo respecto a lo que sería el clan, ¿no? Evidentemente por fidelidad estás creyendo esas creencias arraigadas que hay de que, por ejemplo, para conseguir tener una buena estabilidad económica hay que trabajar muchísimo, hay que esforzarse muchísimo y hay que hacer cosas a veces sobrehumanas, ¿no? Y aún así no hay nada que te asegure el conseguir eso. Entonces aquí hay como un cierto despropósito en ese aspecto, porque por más que te esfuerzas, por más que haces, no acabas de estabilizarte económicamente. No es tanto que no consigas el dinero, sino más bien es una cuestión de que aunque lo consigues, luego hay muchas brechas en las que ese dinero se va, se pierde, y esto te crea un conflicto. No es tanto el que no puedo conseguir económicamente dinero, sí que lo puedo conseguir, pero nunca acabo de conseguir mis proyectos, mis propósitos, o tener una cierta estabilidad, o poder utilizar ese dinero de forma que a mí realmente me beneficie, ¿no? Entonces ahí hay un conflicto, hay una situación. Es dónde me coloco yo ante esta situación y cómo gestiono yo esta situación. El mensaje que te está dando de alguna forma es que debes de pensar realmente cómo vas a invertir, gastar, organizar ese dinero cuando lo consigues, ¿bien? En vez de pensar que es para hacer esto, para hacer lo otro y para hacerlo... O sea, es un poco como dejar de tapar cosas y de hacer esa parte, pero recoger una parte para también proyectarlo de la forma correcta. Modificar, o incluso, mejor que modificar, te diría, transformar la manera en que tú tienes de trabajar o de funcionar con lo que sería el dinero, ¿de acuerdo? Tomar conciencia de esto. Fijaros, esta carta nos estaría hablando de que es posible que en muchas ocasiones haya un conflicto. O sea, por un lado, tú quieres conseguir esa parte económica, pero por otro lado hay una creencia interna que te dice que tener mucho dinero puede ser una cuestión de utilizarlo de forma negativa, ¿no? O de abusar, o tener un abuso de poder si yo dispongo de eso. Entonces hay un conflicto interno. Por un lado lo necesito, por otro lado creo que no es bueno. Entonces este conflicto que tú tienes, que a lo mejor al principio era más evidente, luego te lo has trabajado, pero de forma inconsciente sigue estando ahí, sigue siendo muy evidente, en el sentido de que tiene mucho peso todavía a nivel inconsciente dentro de ti, te va a llevar a que de alguna forma tú estés en guerra con él. Entonces, si tú no amas y no aceptas el dinero, no puede tampoco venir de la forma correcta. Entonces, yo creo, como te decía, que tiene que ver más con el linaje masculino que con el linaje femenino. Tienes que acoger a tu linaje masculino, tienes que aceptarlo, tienes que tomar conciencia de que aunque hubieron errores, también hubieron muchos aciertos, y sobre todo aceptar y soltar, devolver lo que no te pertenece y quedarte con lo que es tuyo. Bien, esto es muy importante, siempre desde el amor. Pero quiero que entendáis que aquí ese conflicto de que yo creo, por un lado, que tengo que hacer un esfuerzo monumental para conseguir el dinero, y que luego, si tengo mucho dinero, me puedo volver una persona manipuladora, una persona que abuse del poder con ese dinero, aunque no sea al 100% consciente, hay una lucha y una guerra con él, y tienes que hacerte amigo o amiga de ese dinero, de esa capacidad, porque consigas dinero no significa que vayas a utilizarlo de forma negativa. Tienes que tener proyectos, tienes que tener ideas, tienes que pensar también en lo que tú quieres hacer con ese dinero cuando lo consigues, aparte de lo que tengas que pagar, de lo que tengas que ir cubriendo. Siempre hay una parte que tienes que invertir en ti, porque para eso lo has trabajado y para eso te lo has ganado. Es muy importante sacar un tanto por ciento, aunque sea chiquitito, y disfrutarlo tú a la manera que tú consideres. Fíjate,
Esta carta es muy representativa porque al final vuelve un poco, de alguna manera, a hablarte de todo esto, ¿no? De todo lo que nos estaba marcando estas dos cartas que le preceden, ¿no? Es como, aunque yo consigo cosas, aunque yo con mi esfuerzo y mi trabajo consigo una cierta economía, luego es como que ese dinero no tiene el resultado o no saco el fruto que yo esperaba. Y sobre todo, esta carta, al ser tan significativa, quiero que entiendas que tú puedes transformar esto, puedes transformar el que esté toda la cosecha seca en una cosecha llena de frondosidad, verde, con frutos, con un montón de cosas por delante que se pueden manifestar y que pueden traer una abundancia importante a tu vida, cambiando esa creencia o tomando conciencia de que hay una parte de ti que cree que el dinero no es bueno, no es positivo. Bien, el hecho también de la lucha que tú vives habitualmente con él, hay un enfado importante con él. Tienes que dejar de estar enfadado o enfadada, porque si no tampoco vas a dejar que eso fluya de la forma correcta. ¿De acuerdo? Así que espero de corazón que hayas podido entender el mensaje que hay aquí. Tiene que ver sobre todo con esa creencia arraigada de que por un lado me cuesta muchísimo, hay que sufrir mucho para conseguir tener esa economía, tengo que esforzarme de una manera un poco como algo titánico, ¿no? Y luego por otro lado que esa parte económica no es sana para mí, porque eso me puede llevar a dejar de ser la persona que soy, ¿no? Ese miedo a por si yo consigo tener una cierta economía o yo consigo estar económicamente bien, puedo ejercer abuso de poder o puedo utilizarlo de forma negativa. Esto tiene que ver mucho con tu árbol, quiero decir, cómo han vivido, cómo han utilizado algunas personas, algunos antepasados tuyos, la parte económica o el poder, ¿no? Dentro de tu árbol. Esto es muy importante también que lo trabajes y que tomes conciencia de ello. Bien, vamos a barajar este oráculo y vamos a ver qué más te quieren decir. Bueno, fijaros, ha caído esta carta, con lo cual no voy a cortar ni nada, ¿de acuerdo? Bien, fijaros, esta carta es el jade. Esta carta nos habla sobre todo de que es una piedra que nos ayuda a curar, nos ayuda a, de alguna forma, trabajar con aquellas heridas o aquellos problemas que nosotros tenemos, ¿de acuerdo? Es una piedra maravillosa, con lo cual yo te diría que a lo mejor te vendría muy bien comprarte un jade, en este caso de color verde, y trabajar con él y sobre todo tomar conciencia de qué es lo que estás moviendo, ¿no? Es importante también que entiendas que esta piedra va a estimular los mensajes que te puedan llegar y te ayuda también a canalizar tus proyectos, tus sueños, ¿no? También le llaman como el amuleto de la buena suerte, ¿bien? Cada uno evidentemente enfoca y le da energía a las piedras. Yo creo que es importante que cada uno también lo trabaje. Esta carta también, si la colocas en el tercer ojo, va a ayudar a que tú todavía tengas más claro cómo o de dónde viene esa situación, ¿no? O cómo poder desbloquear, darle la vuelta a esta situación también podría ser una opción, ¿no? También si tú lo colocas en el chakra del corazón, te va a ayudar a aumentar tu capacidad de recibir, que es algo que te niegas también porque estás ahí como cerrado, cerrada a recibir esa abundancia, en este caso económica, por el miedo, por la inseguridad, y esto también te puede ayudar mucho a que esa parte pues se transforme, ¿no? Te dice también que la riqueza no es nada sin tener salud, con lo cual esta piedra también te ayuda a restaurar o a que tomes conciencia de que la verdadera abundancia no es solamente la parte económica, sino también estar sano y estar en armonía y estar en paz. Así que bueno, es una piedra que te puede ayudar mucho a que tú puedas conectar con tu vitalidad
Y tienes que recordar, como último mensaje yo te voy a decir que tienes que recordar que eres un ser espiritual teniendo una experiencia humana, algo que os he dicho en muchísimas ocasiones, en muchas circunstancias y situaciones de otras tiradas, y sobre todo también quiero recordarte que esta carta te puede ayudar mucho, esta carta no, discúlpame, esta piedra, el jade de color verde, te puede ayudar muchísimo a que tú conectes con tu verdadero potencial y sobre todo a que te ayude a sanar esa parte de creencias limitantes que no te están dejando conectar con la parte de la abundancia, ¿de acuerdo? Así que espero de corazón que esta canalización te haya podido ayudar. Y para aquellas personas que habéis elegido la opción número 2, gatito de color verde, os voy a pedir que realicéis 3 respiraciones profundas si así lo sentís y que hagáis la pregunta en voz alta o mentalmente: ¿qué me está impidiendo fluir económicamente? Bueno, la verdad es que en este caso realmente lo que nos están marcando las cartas es que tú no te estás permitiendo brillar con toda tu intensidad, ¿de acuerdo? Es como que hay una parte de ti que va apagando esa parte que tú tienes, digamos, de luminosidad. Esto tiene que ver con una fidelidad al árbol, quiero decir, estás repitiendo patrón de alguna manera porque no te permites brillar más que, bueno, algunas personas de tu árbol, ¿no? Quiero decir, algunos ancestros tuyos. Es como importante tomar conciencia que estás actuando desde la fidelidad, con lo cual no estás decidiendo por ti mismo o por ti misma, aunque creas que sí, de alguna forma esto está bastante clarificado, y de alguna manera es como que tú te cortas cualquier posibilidad de avance. Y no es porque no tengas posibilidades o oportunidades, sino porque no te lo permites. Quiero decir, hay una parte inconsciente que sabotea cualquier posibilidad de brillar de la manera que tú realmente has venido a brillar, porque de hecho tienes muchísimo brillo, pero no te lo permites de forma profunda, ¿de acuerdo? O de forma fluida, mejor dicho. Fijaros, vamos a ir por partes. Esta carta, el arcano número 13, nos habla de mirar en la oscuridad de nosotros mismos, ¿no? Tomar conciencia de esa parte de nosotros que tiene que ver con todas esas personas que pertenecen a nuestro clan, que han sufrido muchísimo, lo han pasado muy mal a nivel económico. Y es como que de alguna manera, si tú, porque esto se hace de forma inconsciente, nosotros no somos conscientes de esto porque si no, pues las cosas serían diferentes, pero tomar conciencia de esto es de vital importancia porque te va a ayudar a poder transformar y cambiar lo que viene después, ¿no? Esta situación que tienes ahora mismo como de bloqueo. Es como que tienes, entre comillas, cortadas las circunstancias económicas, más que porque tú no tengas posibilidades, sino porque tú ejerces un autosabotaje respecto a esta situación. Tú no eres consciente de esto, porque posiblemente algunos de vosotros que lo estéis escuchando me diréis, pero ¿cómo yo voy a sabotear la posibilidad de avanzar económicamente? Bueno, como esto es inconsciente, el inconsciente es el que domina realmente nuestra vida más que nuestra parte consciente, tomar conciencia de que el inconsciente es el que está haciendo esto, y porque también tiene que ver con la fidelidad que le estamos brindando al árbol, porque es bueno, parte del funcionamiento de lo que nosotros también tenemos. Y también quiero también decir algo que me parece importante. Esta carta también nos estaría hablando de nuestro karma, ¿no? De lo que nosotros hemos elegido también aquí vivir y experimentar para aprender, para trascender algo, ¿de acuerdo? Entonces va todo unido. Nosotros, o el árbol elige que venga en este caso tu alma, y tu alma tiene también un propósito que es sanar, tomar conciencia y trascender esta situación económica, con lo cual importante tener esto en cuenta. Viene por dos vertientes distintas y es importante que nosotros también entendamos que el conjunto de las cosas siempre va a afectarnos de una determinada manera y nosotros vamos a reaccionar también de una determinada manera. Por eso muchas veces te puedes estar preguntando por qué si yo
tengo necesidad o yo quiero avanzar, no acabo de avanzar. Aquí podríamos hablar de muchas cosas. Hay un autosabotaje, como os decía, pero además también estaríamos hablando de una situación en la que nosotros no nos permitimos vivir plenamente con esto, porque estaríamos entrando en un sentimiento de culpabilidad, como personas que lo han vivido o lo han pasado tan mal, yo puedo estar tan bien. Vuelvo a repetir que no es algo consciente, esto no es algo que tú manejes de forma consciente. Y por otro lado, el tomar conciencia de que ese karma con el que tú también vienes, que es trascender esa parte de falta económica, de precariedad económica, depende de que tú entiendas y comprendas de que para que tú puedas tener abundancia en ese aspecto en tu vida, tienes que ser abundante a nivel interior. El trabajo siempre va a estar a nivel interior. Tomar conciencia, comprendernos, etcétera. ¿De acuerdo? Fijaros que este 9 nos habla de esa capacidad de abundancia. Yo estoy totalmente convencida de que vosotros no, tenéis una posibilidad de brillar espectacular. Emocionalmente sois personas que tenéis muchas cosas que ofrecer, muchas buenas cosas que dar a todas las personas que tenéis alrededor. Tenéis mucho conocimiento, tenéis muchas aptitudes, pero no acaba de fluir. Es como que hay algo que siempre frena, que siempre va actuando desde un lugar en el que no se acaba de avanzar, ¿no? Es como con lo bien que hago el trabajo, con lo bien que me desarrollo en esta área o lo que sea, es como que personas que no lo hacen de la misma manera, fluyen de una manera y yo fluyo totalmente frenando y sin poder avanzar, ¿no? Bien, hay que tener en cuenta que fijarte en los que avanzan y supuestamente crees que tienen menos aptitudes que tú, pero que avanzan, no es la cuestión. Quiero decir, tú no te tienes que estar fijando en quién avanza, si es más o menos que tú. Tú te tienes que fijar o tomar conciencia de por qué tú no estás avanzando con todo lo que tienes para ofrecer y con todas las capacidades que hay en ti. Ahí hay algo que está fallando y posiblemente no es algo que tú controles. Tomar conciencia de que esto viene un poco impuesto desde el árbol y que también tú traes un karma que te ayuda a trabajar esa parte económica, te va a ayudar a poder soltar un poco esa carga que tú tienes, ¿no? Que sientes que tú tienes o que tú no estás haciéndolo bien o que tú tienes un problema o lo que sea. No tienes ningún problema. La única dificultad, entre comillas, que existe es que tu parte subconsciente está saboteando esa parte consciente y no acabas de fluir de la forma correcta. Pero fíjate, vas a descubrir, vas a poder encontrar las herramientas necesarias para poder transformar esta situación. Y yo creo que es ahí donde tú tienes que centrarte. Tomar conciencia primero del mensaje que hay aquí, que es muy importante, que por un lado es pues esa fidelidad que tú le estás brindando al árbol y por otro lado también el karma que tú traes, que son dos cosas importantes que tienen un peso tremendo en nuestra vida. Y si de todo este aprendizaje que has tenido hasta ahora, todas estas experiencias, sacas un aprendizaje lo suficientemente potente y tomas conciencia de que económicamente cuando tú no has fluido como tú querías o cuando tú has hecho algo y no te ha salido como esperabas o no estás acabando de encontrar ese éxito, esas capacidades que tú tienes no se acaban de poder desarrollar porque no tienes capacidad de llegar a todo el mundo o las cosas se te bloquean, te está diciendo que trabajes algo, que todavía no es el momento, pero sobre todo que trabajes algo y que tomes conciencia de que a lo mejor tienes que soltar algo que no te pertenece. ¿De acuerdo? Esto es muy importante que lo entiendas. Esta carta de la luna nos estaría hablando de que aquí nos habla más del linaje femenino y realmente yo os diría que tiene que ver también mucho con bueno, pues posiblemente con una figura determinada, una abuela, una madre, incluso una bisabuela o una tía incluso os diría, bien, que luchó mucho porque tenía muchas capacidades, tenía muchas aptitudes, pero por más que luchaba o no, la familia no se lo permitía o no se aceptaba en ese momento esas capacidades y tú estás un poco mirándola a ella, ¿no? Estás mirando a esa persona
que ya no está, porque además con el arcano número 13 nos dice que estás mirando a alguien que ya no está aquí físicamente, con lo cual puede ser que estés repitiendo de alguna manera el patrón y lo que tienes que hacer de alguna manera es devolver esa carga que no te pertenece, que no es tuya, desde el amor, ¿no? Y liberarte tú siempre desde el amor, porque al final esto es importante. Esa sería una parte del trabajo, liberar y devolver lo que no es mío, lo que no me pertenece, desde el amor, desde el cariño, desde la comprensión de que todo ha sido perfecto hasta ahora y que ahora tengo un entendimiento mayor y que puedo mirar esta situación desde un lugar diferente. Y luego también, muy importante, tomar conciencia de que el karma que tú traes, que tiene que ver con esa dificultad económica, tienes que valorar o tienes que tomar conciencia de que todo este tiempo esto te ha traído un aprendizaje para que valores otro tipo de cosas. Eso no significa que tú no puedas nadar en la abundancia económica si realmente lo deseas. Por supuesto que sí, pero para ello tienes que tener en cuenta estas dos cuestiones que para mí son de vital importancia, que seas consciente, porque si no eres consciente, yo siempre digo que nosotros podemos transformar, cambiar o sanar situaciones cuando tomamos conciencia de que eso es así. Si nosotros no tomamos conciencia, la verdad es que todo se queda en el aire, ¿no? Así que importante este mensaje. Bien, vamos a barajar este maravilloso oráculo y vamos a ver qué más nos quieren decir. Como se van cayendo más de una carta, por eso no las cojo, ¿eh? Fijaros, es que no es fácil de barajar, ¿eh? Bien, vamos allá. Bueno, fijaros, esta carta es la carta de la sodalita. Esta carta nos habla de los instintos, de la parte racional y también de la lógica. Entonces, esta piedra, disculpadme, habitualmente nos habla de ese pensamiento racional, ¿no? Le llaman muchas veces la piedra de la lógica. Esta quizás os vendría muy bien porque a lo mejor habéis estado buscando de forma muy, digamos, espiritual todo este proceso y es como pisar con los pies en la tierra. Esta piedra os va a ayudar a eso. Yo, si realmente lo sentís, me compraría una piedra de estas y trabajaría con ella por un periodo de tiempo. Es importante, quiero deciros que anteriormente no lo he dicho en la otra opción, de que las piedras hay que limpiarlas, hay que programarlas y hay que cargarlas. Esto es muy importante. Si nosotros nos compramos una piedra y no la programamos para que haga el efecto que nosotros buscamos, es un poco como que la piedra va a hacer un efecto así un poco como difuminado, ¿no? Sin saber muy bien qué es lo que necesitamos. Entonces siempre nos va a ayudar en cierto modo a llegar ahí, a lo que nosotros queremos, pero va a ser mucho más sencillo o va a ser mucho más directo si nosotros programamos esa piedra. Bueno, como os decía, de alguna manera esta piedra nos ayuda a aliviar la ansiedad, sobre todo todo lo que tiene que ver con las emociones encontradas que tengamos, y sobre todo a esas situaciones que nosotros podamos tener, de estar con una especie como de agobio, de malestar, porque nosotros no acabamos de conseguir nuestros propósitos. En este caso nos habla de esa parte, digamos, de la economía, que es lo que estamos hablando, ¿no? Y sobre todo de ese sabotaje que se hace respecto a el proyecto o los proyectos que se tengan cara al futuro, ¿no? Esta piedra te conecta también con verdades internas que tienen un sentido no lógico solamente, sino también intuitivo. Es decir, puede ser que esta piedra te ayude muchísimo a conectar con esa parte y comprender más el mensaje que te estaba dando el tarot. Te dice también
que vuelvas a conectar con esos instintos tuyos más arraigados, más animales, voy a decir también, para que confíes más en tus sensaciones corporales. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que tú tengas un pensamiento o una idea, trata de conectar también con lo que te está diciendo tu cuerpo, ¿no? Cuáles son los movimientos o las sensaciones que está mostrando en este caso tu cuerpo, para que tú de alguna manera seas más consciente del momento en el que tú te encuentras. Entonces vuelvo a repetir que esta piedra te puede venir estupendamente bien para que puedas conectar con esa parte y tomar conciencia también de ese sabotaje al que muchas veces, sin ser consciente, te haces a ti mismo o a ti misma. Así que espero de corazón que esta canalización te haya podido ayudar. Y llegados a este punto, como siempre, quiero darte las gracias por el tiempo que has invertido en este vídeo, en ver este vídeo, agradecerte también la posibilidad que me brindas, como siempre, de contribuir en tu proceso evolutivo, y recordarte que el lunes tenemos de nuevo el consejo semanal, siempre a las 2 del mediodía, hora de España. Espero de corazón que tengas un estupendo y maravilloso fin de semana. Sé todo lo feliz que puedas.